Muy buenas noches, comunidad. Bienvenidos de nuevo a su canal, Relatos Bajo la Luna. Mi nombre es Israel González y esta noche me está acompañando nuestro colaborador. Aquí de ese saludo, ¿cómo están? Muy buenas noches, DS. ¿Cómo estás? Oye, DS, pues el día de hoy venimos con un tema muy fuerte. No sé si a ti también se te haga uno de los temas más fuertes que hay actualmente. Venimos con el tema humita. El tema humita ha dado mucho de qué hablar últimamente. Sí, pero yo creo que ahorita hay más de un tema fuerte, sinceramente. Sinceramente. Muy bien. Yo quisiera decirte esto. Bien. Todos sabemos, bueno, los que no saben, para el que no sepa, plebes, el tema humita inició en los años 60, más que nada allá en España. ¿eh? Yo quisiera que tú nos dieras, antes de comenzar bien con el tema, ¿quiénes son los humitas? ¿Y por qué son tan importantes el día de hoy en los sucesos que está habiendo alrededor del mundo? Ok. Mira, los humitas, como tú acabas de decir, son un grupo de supuestos contactados. Y aquí voy a empezar al a decirlo como lo dice mucha gente. Tómenlo con pinzas, tómenlo como ciencia ficción. Yo no tengo pruebas, quiero aclarar, yo no tengo pruebas. Yo no pertenezco al mundo de los contactados. No pertenezco a esa sociedad. Conozco mucha gente respetable que cree en ellos, o por lo menos los sigue. O sea, se toma la molestia de seguir. Te soy sincero, de los humitas, yo hace bastante tiempo, hace 10 años, 10 años, cuidado, y más de 10 años, fue cuando yo me interesé de este humita. ¿Por qué me interesó yo? Porque esa época yo tenía una línea de trabajo de análisis político, análisis de gestión de riesgo, o sea, básicamente se creaban escenarios para que la gente hiciera inversiones o tomara decisiones, gente de mucho dinero. Y entonces empieza a haber un tema con el Banco Central Europeo. De hecho, todavía que estaba muy sensible, que una de las mejores cosas que le pasó fue la pandemia porque la gente lo olvidó, pero ese tema está todavía ahí, en fin. Y esta persona, que yo conocí hace tiempo, mantengo muy poco contacto con él, ya hoy es un youtuber muy famoso, José Luis Camacho, empieza a hablar, que de hecho es la persona que yo más sigo para estar enterado del tema humita, porque José Luis Camacho es una persona lo suficientemente seria y responsable para, si él lo cree, si él lo es por algo. O sea, que él lo mencione para mí merece un punto de respeto y de tomar en cuenta. Pero él empieza a hablar y empieza a dar información muy difícil de acceder. Y yo sé lo difícil que es de acceder de esta información, porque yo trabajaba en esa época. O sea, esa información no, en esa línea de trabajo. Y esa información eran muy pocas las personas que te puedo decir que sabían eso. O sea, que te podían decir, yo manejo la información. Y la información de él era inclusive más precisa que la de muchas personas que yo conocía. Yo recuerdo que una vez estando en la oficina, lo tenía, estaba viendo YouTube en mi teléfono, estaba en el área de café y se me acerca alguien, me intentó de burla. Y yo digo, escucha, se quedó en silencio los 10 minutos del video. O sea, en silencio se acabaron las burlas, se acabó todo. Y después me dice, oye, de ese, ¿qué opinas de esto? ¿Tú le crees? Y yo digo, mira, a mí en este momento a la mente se me vienen dos posibles respuestas. La primera, el tono escéptico. Hay una conspiración humita, que es una conspiración humita que personajes importantes de la sociedad y del poder político español y de europeo, que no están de acuerdo con muchas cosas, se crearon este cuento de los humitas para, mediante esta cortina de humo, filtrar información sensible sin que ellos corran peligro.
Esa ¿Ok? es una de las explicaciones que se dieron. Esa era una de las explicaciones que yo tenía, porque esta información, le digo, esta información viene, o sea, la única explicación es que venga dentro del Banco Central Europeo y de un núcleo muy, muy cerrado, o sea, muy, muy cerrado. Esa es una explicación. La otra, que realmente los humitas existen, que realmente son exploradores expedicionarios, que realmente todo eso es cierto. Y eligen a ciertas personas. O sea, como te digo, yo te puedo discutir muchas cosas, pero no te puedo discutir esa información es válida. Te puedo discutir, sí, que yo Mira, no creo en todos los contactados. fíjate, los contactados, como tú los conoces y como se hacen llamar, cuando todo inicia en España, estas personas recibieron varias cartas mecanografiadas. Hasta ahí vamos de acuerdo, ¿verdad? Des- Mira, como te digo, si nos centramos en el caso Uomo de España, es muy complejo porque han habido demostraciones de fraude, han habido demostraciones de secta. Hay un documental muy difícil de conseguir que yo te recomiendo que veas, más, yo voy a tratar de buscarlo de nuevo porque es complicado de conseguir porque hubo mucho poder económico, porque los humitas, y esto lo voy a decir fuera de que yo esté diciendo que exista o no exista, o sea, quiero aclarar que estoy hablando del fenómeno social, no estoy hablando de que sea cierto. Dentro del fenómeno social, que son los humitas, hay unos intereses económicos sumamente importantes. Eso no lo va a negar nadie. Conferencias, retiros, terapias, charlas, y si tú revisas los precios de todo eso, Muy bien, hay costo. ya ves. Sí, y tal y como dices, o sea, según lo que se dice, en estas cartas iban explicaciones sobre ciencia, tecnología, diagramas de física avanzada, información sobre Sí. su sociedad y filosofía. Pero, ¿por qué ellos deciden contactarnos? Según ellos, ¿por qué? Mira, lo que yo recuerdo es que ellos son un conjunto de expedicionarios, se llaman así expedicionarios, y quieren establecer relaciones comerciales. Para mí no tenía mucho sentido. ¿Por qué no tenía mucho sentido? O sea, tú me estás diciendo que, o sea, porque básicamente eso es y de hecho, eso es la Federación Galáctica de Star Wars. Pero, ¿dónde está Trek? Esa es la Federación Galáctica, está la Federación de Comercio. Vamos a tener relaciones comerciales. ¿En qué? ¿En qué Bueno, moneda vamos a intercambiar? ¿Qué activo vamos a intercambiar? ¿Para qué? ¿existe algo de valor dentro de nuestro planeta? Ya que Sí, siempre o sea, se ha hablado de que según la madera. mira, no, no, olvídate de la madera. O sea, que sea un planeta capaz de contener vida de la forma en que nosotros la conocemos, eso lo hace un planeta valioso. El agua es una sustancia muy valiosa. Lo que pasa es que lo que hace, o sea, y esa es la cosa interesante, lo que hace valioso nuestro planeta y lo que nosotros consideramos como sociedad que son valiosos, son dos cosas interesantes. Ya está. O sea, y esto desde un punto totalmente escéptico, a mí me cuesta creer que una sociedad que domina el viaje intergaláctico o intragaláctico, en el mejor de los casos, que es de nuestra galaxia, una sociedad que domina el viaje fuera del sistema solar, quiera establecer relaciones comerciales con nosotros. O sea, esa es la misma lógica que yo voy a pedir un crédito al banco, que voy a hacer una empresa para meterme en el Amazonas a una tribu que se llama no contactada, que son tribus que todavía existen en el Amazonas, que no han tenido contacto con la civilización, para llegar con ellos y mi único propósito sea establecer relaciones comerciales. Oye, está canijo ese pedo que O estás sea, diciendo.
Por ahí a mí no me cuesta, o sea, a mí me cuesta creer esa explicación. A mí. No, pues sí. Mira, dejemos esto. Se dice que los sumitas han dado varias profecías a través del tiempo, o sea, han dicho hechos que van a ocurrir en el mundo. ¿Qué Sí. hechos han dicho que van a ocurrir y que realmente han ocurrido actualmente? Bueno, Mira, todavía no lleguemos a 2026, años anteriores. mira, los humitas hablaron de, por ejemplo, de avances tecnológicos en la época de los 60 que usarían redes de información interconectadas, Internet, eso lo dijeron en los años 60. En ciencia cuántica, hablaron de la física cuántica, de la ciencia cuántica antes de que nosotros la descubriéramos. Desarrollo de las comunicaciones globales instantáneas, lo que estamos haciendo en estos momentos. Yo estoy en Estados Unidos, tú estás en México y tenemos un seguidor que no ha aparecido, lo necesito saludar, que por lo general se conecta desde Perú. Y hablamos prácticamente instantáneo. Esas son cosas que en los años 60 eran ciencia ficción. Han predicho crisis globales, conflictos globales, crisis económicas, cambio de estructura social. Han también cometido algunos errores, pero ningún profeta que tú tomes ha sido 100% cierto. Eso es real. Fíjate, el tema humita es un tema que, ¿por qué no ha sido más investigado? ¿Por qué es que no se ha Sí ha hablado más? sido investigado, te estoy diciendo, sí ha sido investigado. ¿Qué es el problema? El problema es que cuando la investiga, o sea, los humitas dentro de su sociedad, dentro de su núcleo, se comportan muchas veces como una religión. Cuando las investigaciones que se han dado empiezan a apuntar a fraude, automáticamente la colaboración cesa. Muy bien. Como te digo, hay un documental que desató polémica porque inclusive hubo violencia cuando se exhibió por primera vez en España. Hubo violencia dentro del mensaje. Por el documental. Por el documental, porque básicamente la conclusión del documental es que desde el punto de vista de los productores, el fenómeno humo no existe. O sea, no existen tales expedicionarios. Mira, Jaime Maussan ha hablado de este tema. Ya ves que es una persona que es creedor 100% en este tema ufología. Ese no fue el mismo que llevó unos huesos falsos a la televisión. Sí, sí. Ok, Que te- chequeando solamente. Ok, ok. Ya con eso nos dices mucho. Bueno, se habla de que los sumitas tienen un mensaje sobre México, Turquía de la actualidad. No, fíjate, los humitas están desarrollados. Los humitas, hay un ciclo de cadena de mensajes humitas ya es aproximadamente posterior a la pandemia, inmediatamente posterior a la pandemia, que es muy interesante. A ver. El mensaje o esta sección de mensaje entra básicamente, te lo puedo resumir como que esto, en mi país diríamos, vámonos y el último paga la luz. O sea, básicamente es el mensaje que dieron. Dieron que ellos dicen que la alianza, ¿te acuerdas cuando hablamos en nuestro canal bueno, en tu canal, perdón, de la Confederación de los Nueve? Sí. Ellos hablan que esa confederación está rota. Que muchos de ellos decidieron irse, que viene un proceso de cambio grave, violento, y que ellos también deciden irse. Nosotros no vamos. No, básicamente es algo así como que por nuestra seguridad no hay mucho que hacer. El mensaje de ellos es, no hablan de que se van a llevar a nadie, de que van a rescatar a nadie. De hecho, el último mensaje es que van a dejar una sonda para comunicarse con nosotros acá. Ya está. Ellos
hablan de que hay de que en este momento el planeta va a pasar a una hegemonía de una raza extraterrestre entre los reptilianos y los señores de Orión, o sea, los grises. Son los dos que se están disputando el control del planeta. Se acordó hacerlo civilizado y por una elección democrática. Entonces, según ellos, y de nuevo, agárrenlo con pinzas, esto les estoy contando cualquier cosa de ciencia ficción, ¿ok? Según ellos, el 4 de junio, el 4 de julio, no recuerdo de este año, es el cierre de la votación y se decide. Si nos vamos con los reptilianos o con los grises. Bueno, ¿de qué lado están los reptilianos y de qué lado están los grises? Geopolíticamente, ¿hay algún de su contexto? propio lado, de su propio lado. Cada uno de ellos está de su propio lado. O sea, los reptilianos están del lado de los reptilianos y los grises están del lado de los grises. O sea, estamos hablando de dos civilizaciones que nos superan tecnológicamente. Somos nosotros los que están con ellos, no ellos están con nosotros. O sea, ¿tú qué lado escoges? Bueno, vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué países decidieron a quiénes unírsele? Ahí está lo interesante. No todos los países han decidido. Hay algunos que tienen inclinaciones. Los países que están con los grises, y aquí quiero aclarar esta parte muy interesante aún más, o lo hace más divertido. Los dos, tanto los reptilianos como los grises, son totalitarios y medio tiránicos, pero que te dan más libertades, es decir, los menos malos son los grises. Los reptilianos son despiadados, carniceros, extremadamente opresivos. Esto es, de nuevo, tómenlo lo que dicen los bonitos. ¿Ok? Entonces, con los reptilianos está donde yo vivo, tu vecino del norte, prácticamente gran parte de la OTAN. Y ya te puedes imaginar con quiénes estarían los grises. Con Rusia, con China, o los chinos y los rusos estarían con los grises y ese eje. ¿Ok? Ahora, hay un país. Ellos, esta línea de mensaje de la que estamos hablando en este momento y de este programa, porque lo que hemos hecho ha sido, digamos, retomar un programa anterior, ¿recuerdas? Donde hablamos de estos mensajes, los bonitas y estructuras. Sí. Okay. Hace poco, menos de 2 semanas, menos de 10 días, perdón, un mensaje, continuación de esto. El primer mensaje de con esto viene aproximadamente de septiembre-octubre, que dice que lo que pasa es que Venezuela ya votó. ¿Se adelantó a las votaciones? No, tú tienes un lapso de votación hasta el 4, pero tú puedes votar en cualquier momento. Y Venezuela votó. Venezuela es el primer país en emitir voto y dice que vota por los señores de Orión. Eso puso en una situación muy estresante, muy incómoda a Estados Unidos, porque Estados Unidos es el principal aliado o el principal benefactor o el principal que recibe la benefactoría de los grises, perdón, los reptilianos. Y empezaron la presión sobre Venezuela para que cambiara su voto. O sea, según ellos, esa es la teoría. ¿De por qué se hizo? Exacto. Con esto, estas personas pretenden explicar por qué no hubo cambio de gobierno en Venezuela. O sea, retiran a este señor, secuestran, como tú quieras mencionar, a Nicolás Maduro, y en base a eso llevan a pretender cambiar el voto de Venezuela porque se supone que si los países que no son soberanos no tienen voto. Ahora,
hay un debate de que Venezuela ya votó siendo soberano. O sea, cuando Venezuela emite su voto es soberano. Y bueno, digamos que están enfrancados en un tecnicismo, por eso estas son las partes honestas que a mí me cuesta a veces entender cómo unas civilizaciones que han demostrado que están avanzadas tecnológicamente, que tienen que superar lo que se llama la adolescencia tecnológica como sociedad, estén mezcladas en estos temas. Pero bueno, el tema continúa que ahora quieren ejercer presión sobre dos países que ya también prácticamente tendrían su voto decidido, que son México y Turquía. México, Turquía, según ya decidía, ya casi deciden. No, ya decidieron su voto. O sea, México y Turquía, lo que se sabe, no lo han emitido, pero México y Turquía ya decidieron su voto y es en la misma línea del voto de Venezuela. Con los grises. Entonces, con esto, ellos están tratando, los reptilianos, por lo menos de forzar un empate. Entre tantas cosas que se está hablando ahorita, que están sucediendo alrededor del mundo, y este pedo de los sumitas, tú dame tu opinión. ¿Crees que ya ves que ha habido muchas profecías que se dice que en este gran conflicto iba a aparecer seres que no pertenecían al mundo y iban a intervenir en este conflicto? ¿Tú crees Mira, que tal vez tengamos en cada conflicto mayor de la humanidad, se ha registrado presencias de seres que se puede decir que no pertenecían a este mundo? Vámonos a la Grecia clásica, la guerra de Troya, que fue el mayor conflicto después, digamos, el mundo clásico, el mundo griego, tuvo cuatro grandes conflictos. ¿Okay? Troya, guerra del Peloponeso, la guerra de Atenas-Esparta y las conquistas de Alejandro Magno. En todas esas se supone que los dioses actuaron. O sea, hay registros de que vieron cosas, luces, etcétera, etcétera, etcétera. En la Segunda Guerra Mundial hay historias de aviadores que veían luces. Los llamaban Foo Fighters, tanto los alemanes como los japoneses, como los americanos, como los ingleses. Todos describían lo mismo. No sé si tú recuerdas la película, bueno, no es una película, es una historia corta que ha sido famosa porque la han versionado, hasta en Los Simpsons la han versionado, de una persona que está en un vuelo y ve a un monstruo que está devastando, un pequeño demonito que está devastando el avión y haciéndole daños al motor, y él pega gritos porque está ahí. ¿No has visto esa historia? Muy famosa, es prácticamente de culto. bestia. ¿Qué pasó? No, pues me pongo a pensar. No, yo lo que te iba a decir, no, es que no me dejaste terminar de generar la pregunta. Que si realmente crees que llegara a suceder el hecho de que de que va a haber un contacto, pero un contacto ya directo hacia la humanidad en este tercer gran conflicto, tal y como se ha A dicho en las ver, profecías. pero es que te lo vuelvo a decir, cada profecía, o sea, en cada guerra de la humanidad han habido esta clase de fenómenos. Cada conflicto mayor, o sea, no tienes que ir. Es como yo leí en un especial ovni pasado. ¿Por qué tenemos que esperar que Estados Unidos diga que hay ovnis cuando tenemos infinidad de casos por el caso de nuestro continente?
Fuerza Aérea Colombiana, Fuerza Aérea Brasileña, Fuerza Aérea Española, que no es nuestro continente, pero somos hispanos, Fuerza Aérea Argentina, que te hablan de que hay un evento registrado por radares, etcétera, cuya única explicación es no. Te dije, por ejemplo, lo que te dije, tú recuerdas la película que te estoy mencionando, la historia, en el conflicto del Pacífico y durante la guerra de Vietnam y durante la guerra de Corea, habían pilotos que aseguraban que veían seres difíciles de describir como gárgolas, los llamaban a veces gremlins, y de Gelbart la película, sobre las alas tratando de derribar el avión. Lo interesante de eso es que hay muchos datos de aviones que despegan perfectos. El piloto aterriza diciendo eso, al piloto lo medican por psicosis de combate, pero cuando los mecánicos revisan el avión, ese avión tenía desperfectos justo en el área donde el piloto decía que había visto ese ser. O sea, y esos son casos documentados. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesitas tú? O sea, mira, hay un libro, yo se lo recomiendo a todos que lo lean, sobre todo el primero. Si se quieren leer el segundo o el tercero, a mí no me gustaron mucho, el gallo. Se llama Conversaciones con Dios. ¿Lo conoces? No. No. Conversaciones con Dios es, no estoy diciendo que creo en el fenómeno. El libro para mí es un libro de ficción muy interesante por los planteamientos de la ficción en sí mismo. Conversaciones con Dios es algo así como Robert Kiyosaki. A mí me encantan las personas que leen Robert Kiyosaki. ¿Sabes quién es, no? Sí. Robert Kiyosaki es un autor que se hizo rico escribiendo libros de cómo hacerse rico. Pero su fortuna proviene de los libros, no proviene del manejo de dinero. Así esta persona, si mal no recuerdo, es periodista o algo así, pasó por una cantidad de vicisitudes en su vida, cayó en la indigencia y el tipo un día en frustración agarra y escribe Dios, ¿por qué yo? Y él dice que Dios le contesta y empieza a hablar con él. Y él registra, lo que hace básicamente, los libros son un registro de sus conversaciones imaginarias con Dios. Tú puedes decir que llegó a las conversaciones con su yo superior, es que también lo tuvimos en este tema. ¿Es viable? ¿Lo podemos probar? No, no podemos probar. Pero él hace una pregunta muy interesante. Cónchale, Dios, si tú existes, ¿por qué no te presentas y das una evidencia ante todo el mundo? Y él le pregunta, bueno, fantástico, ¿cómo sería una evidencia que nadie disputara? No, pues toda la gente siempre va a disputar la... Mira, yo te voy a poner el caso que lo hablamos hace poco. No quise tocar el tema porque no era el momento. De las apariciones de la Virgen de Fátima, por ejemplo. Muchas personas no describen la Virgen de Fátima como la Virgen de Fátima. O sea, la describen como una especie de ser extraterrestre. Pero por el momento histórico, por el país donde estás, por tu salud, yo vi a la Virgen María. Pues es real. O sea, no me quiero imaginar una Portugal increíblemente católica en 1900 hablar de un ser extraterrestre. Que tú tuviste contactos, no sé, con una mujer pequeña, medio pálida, grisácea. La Virgen María, mi hermano, fue la Virgen María. O sea, no voy a decir que nada, no va a ser bueno para mi salud que yo diga que no fue la Virgen María. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Vemos lo que queremos ver y no vemos lo que no queremos ver por más de que esté allí. Estamos esperando el complejo del Salvador, que alguien venga y nos salve.
que nos salve de nosotros mismos, básicamente. Eso es real. Eso es muy real. Fíjate, yo te voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Existe algún mensaje específico de los humitas sobre el desarrollo tecnológico o nuclear que va a tener el mundo? Mira, si lo existe, desconozco. De verdad que sí. Puedo buscarlo. Aquí les acabo de subir un libro, pues, el que lo quiera buscar se llama UPMO, un misterio, para el que quiera verlo. Ahí está una teorías que se han profundizado y ello. Bueno, Fíjate, hablan de que el uso de energía, o sea, hablan de verdades cliché. Uso de energía nuclear que nos trae un riesgo de autodestrucción, el desarrollo tecnológico ha sido más acelerado que nuestra responsabilidad sobre el uso y la responsabilidad ética en la ciencia. O sea, estos son mensajes que tú no necesitas que te lo digan los humitas para saber que son un problema. ya ves. Bueno, vamos con la siguiente. Quisiera que dijeras, si mañana aparecieran nuevos documentos confirmados, el contacto, del contacto, ¿la humanidad estaría preparada realmente para saber la verdad y afrontarla? El problema de la humanidad, y más en esta era, Saludos. que no quiere afrontar nada que no le gusta. O sea, yo no lo creo. Estamos en una era donde lo que reina es la intolerancia disfrazada. O sea, es como, no me gusta lo que la cultura de la cancelación. No me gusta lo que estoy viendo, lo ataco. Lo vimos hace poco en el programa, o sea, perdón, lo vimos hace poco en un especial que hicimos. No, porque es que yo no puedo permitir que estos seres, los Terian, me obliguen a ver personas disfrazadas. No te gusta ver personas disfrazadas de Terian, camina 2 cuadras. Ya está. Están a la derecha, mira hacia la izquierda. Fin, no le están haciendo daño a nadie. Y si te ofende tanto, no los veas. Pero ellos podrían hacer exactamente la misma pregunta. ¿Por qué tú me quieres prohibir que me disfrace de animal y esté en la calle cuando no es ilegal? En Salvador sí, Fantástico. ¿Estamos en El Salvador? no. Listo. En Corea del Norte es ilegal lo que estamos haciendo. En China tendríamos complicado de hablar de ciertos temas. Entonces, o sea, estamos en una sociedad ultra, hiper de cristal. Lo que no quiero escuchar, no lo discuto. Simple, lo niego con una agresividad que a mí a veces me asusta. Eso es verdad, no estamos dispuestos a aceptar cambios que hay en el mundo. Entonces, imagínate si mañana viene, y lo peor es que estamos teniendo lo que muchos historiadores llaman un nacionalismo cristiano, pero, o sea, Ya. que eso para mí es... No, o sea, hay muchas cosas que están mal en este momento, que no sé por dónde empezar, pero no creo, o sea, mañana, o sea, primero te voy a preguntar, ¿quién va a certificar este documento? Ahí sí ¿Quién está lo difícil. certifica? No, pero te digo, ¿quién lo certifica? Los mismos humitas, ¿Cómo?
Oye, de veras, si te ponen a pensarlo así, el único que te puede certificar es el alien. Y para Ah, eso, y si se para un alien en mitad de la... O sea, ya han aparecido aliens en mitad de la nada. O sea, ya han aparecido. En tu país, la ola de aliens la ola de objetos voladores no identificados de Ciudad de México. ¿Qué probó eso? que hay aliens. Seguro, porque tú todavía me estás diciendo de una prueba irrefutable, indiscutible. Hace menos de 6 meses me estabas preguntando que qué pasa cuando Estados Unidos, pero o sea, entonces, ¿de qué sirvió la ola de ovnis sobre Ciudad de México? Oye, de veras, fíjate, una parte de uno no quiere aceptar la realidad, pues queremos a huevo que haya algo. Pero es que hay algo. La pregunta, no, lo estás diciendo mal. No es que queremos a huevo que haya algo. Queremos que haya algo como lo que yo quiero que sea. Ese es el problema. Verga. Oye, y a todo esto, los llamados contactados, ya ves que están más activos por Twitter ellos. ten- ¿Se sabe o han dicho algo que aún tengan archivos que próximamente van a aventar al Sí, mundo? o sea, ellos dicen que ellos van a seguir pasando información cuando ellos los consideren relevantes, pero fíjate, hay un caso de los contactados de Humo, por ejemplo, que yo quiero llegar. Los contactados de Humo, ellos antes de la pandemia hablaron de un crack económico mundial. Tú no necesitabas ser contactado de Humo, solamente tenías que trabajar en ciertas áreas para saber que el crack económico mundial venía. Gracias a la pandemia se pospuso. Luego la guerra de Ucrania lo pospuso un poco más. En estos momentos está ocurriendo frente a nosotros, simplemente que estamos tan distraídos con otras cosas que no le estamos prestando atención al colapso económico en nuestra cara. Pero no hablemos de este detalle. Pero cuando no ocurrió en las fechas que ellos dijeron que iba a ocurrir, que era una fecha perfectamente plausible. No, quiero decir que inclusive era técnicamente probable dentro de los escenarios que se manejaban. Pero cuando no ocurrió, entonces el siguiente mensaje que enviaron fue que no, lo que pasó fue que decidimos intervenir para salvar a la humanidad. Mira nomás quiénes Entonces, llegaron. ¿quién? Llegó René del Diario Paranormal y Littlecraft. Littlecraft, Oh, muchos saludos. saludos, Lindegraf. Mira nomás, Saludos, René. ya, ya sentía que nos faltaba alguien, era Littlecraft, que siempre está El aquí. líder nos falta. Entonces, fíjate la vaina. Ellos te dicen, no, decidimos intervenir para salvar a la humanidad. Ok, a ver. Si tú ibas a intervenir para salvar a la humanidad, ¿por qué pasaste años avisando de un crack? Y si interveniste para salvar a la humanidad, ¿por qué no lo solucionaste? Porque el problema lo que hizo fue posponerse y ahora es más grande que el anterior. O Es sea, muy bueno. son preguntas que yo te puedo hacer. O sea, no podemos partir con ese, ¿qué es lo que te dicen los famosos, muchos de los famosos contactados como Cayo, este tipo? No, es que nosotros no podemos intervenir. Óyeme, güey, estás hablando conmigo, estás interviniendo. Es verdad, fíjate, eso es verdad. Mira, aquí nos dice Littlecraft que, perdón, me quedé dormido. No te preocupes, Tranquilo. no te preocupes, así nos pasa. ¿Eh? Tú podrías decir que tal vez el tema humita es un experimento social o psicológico, como mucha gente lo ha dicho. Yo te soy sincero. Sí, 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 tú sabes que aquí puedes decir lo que tú digas, lo que Para tú quieras. mí, para mí el tema humita es una versión en micro del cristianismo. ¿Qué te quiero decir con el cristianismo? O sea, recuerdas que
Y de hecho sería interesante hacer un conversatorio del documento de Amiato Memorial con Ariel y con amigo, se me olvidó el nombre. Para mí, y esta es mi opinión, para mí el cristianismo fue una mentira que se nos fue de las manos. La mentira que se nos fue de las manos. Para mí es lo mismo el tema humita, o sea, para mí el humita tal vez fue una broma, tal vez, o sea, tú me estás diciendo, o sea, o sea, quiero por un momento entender la lógica de esto, ¿ok? Muy bien, a ver. Tú me estás diciendo que eres una sociedad, eres representante de una civilización que domina el viaje espacial y que tus primeros procesos de comunicación fueron cartas mecanografiadas. Pues que estamos hablando de 1960. En ese momento no había mucha tecnología de comunicación. Había bastante, o sea, en 1960 hay casos que si tú quieres los dejamos para el próximo especial OVNI, donde se han intervenido señales misteriosas, han intervenido señales de radio y televisión. ¿Qué desafío puede ser ese para una tecnología que es capaz de establecer comunicación intergaláctica inmediata? Yo te lo pregunto. Sí, fíjate, no, pues que no te puedo responder, no se me viene una respuesta lógica. O sea, son preguntas lógicas y después, cuando tú haces eso, ciertos grupos de contactados te quieren echar la fe. Yo con esto no estoy diciendo que todos los contactados son falsos. Yo estoy hablando del tema UNITA, que para mí tiene muchas reservas. Para mí lo mantengo porque han brindado información que es imposible de cuestionar. Pero, ¿tú te acuerdas la película Contacto? Sí, Yo adoré la película Contacto porque a pesar de que tenía muchas imprecisiones, el momento final es muy bueno porque le dicen, ¿por qué estoy hablando con mi padre muerto? Y yo, carajo, tengo que tratar de hablar contigo para conseguir la forma de explicarte una verdad universal o una verdad que es más allá de tu comprensión sin que te vuelvas loca. O sea, ese es el mensaje porque estás hablando con su padre muerto. Ahora, estamos hablando de un ser humano que pasó por un agujero de gusano en un viaje intergaláctico. O sea, imagínate el open mind que debe tener esa mujer y aún así la verdad que están a punto de darle, ella no la puede manejar. O sea, ese es un punto a tratar. Y discúlpame la expresión, ¿qué tan jodidos estamos como civilización? Esa es a mí la pregunta que yo me hago. ¿Qué tan jodidos estamos como civilización que no nos pueden decir algo tan simple? es que recuerda lo que se dice. Una tecnología lo suficientemente avanzada a nuestros ojos es magia. Carl Sagan, una tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Pero es que ese no es el problema. O sea, no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de la naturaleza del universo. Son dos cosas distintas. Mira, yo te hablé el otro día, mi animal favorito, ese juego, mi animal favorito es la mantis marina. Güey, ese animal, güey, la neta, si yo un día me lo topo, solo sé una cosa, y me lo topé en el agua,
muévete de ahí, güey. Muévete y no te le acerques. Esa cosa. Pero es que a mí lo maravilloso, o sea, quiero poner, o sea, yo siempre uso esto como imaginación. Y hagamos, los que nos están escuchando, hagan este ejercicio. Nuestros ojos tienen solo 3 pigmentos de color. Todos los colores o todo el espectro visual que nosotros alcanzamos a ver solamente está hecho por 3 pigmentos de color. Ese jodido animal tiene 14 pigmentos de color encima. O sea, solo imagínate la cantidad de cosas que puede ver que para nosotros no están aquí. Verga. Mira, pues yo te voy a ser sincero, güey. Si para ti tu animal favorito es lo que viene siendo, pues, el condenado mantis marina, güey. Para mí es el caracol de lava. No, para mí, un animal que puede ver rayos X y que puede ver ultravioleta con la misma facilidad que nosotros podemos ver esto, es maravilloso. O sea, eso para mí es mi animal favorito. Pero lo que quiero imaginarte es cómo ese animal puede tratar de explicarnos a nosotros la realidad. O sea, imagínate que ese animal toma conciencia, habla contigo y te dice, hey Israel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y te dice, güey, mira lo que está ahí. Y tú volteas y dices, ¿qué coño? Ahí no lo ves. Y tú, no, ahí, marico, ahí está. Pero ahí está, ¿qué? Y tú después le dices, explícame. Y te explico. Siempre se ha dicho que probablemente los espíritus, almas o demonios están en otro espectro que no podemos ver. Pero es que nosotros lo llamamos almas. O sea, a mí un fenómeno que a mí me encanta, es la Santa Compañía. La Santa Compañía es un fenómeno que a mí me encanta, hablando a nivel de apariciones, y ya que, como siempre, cualquiera que pueda hablar puede preguntar y sugerir temas, y los tratamos para que interactúen con nosotros, pero nos estamos saliendo del guión, que siempre es divertido, por eso es que me encanta hacer programa contigo. Pero si tú ves la Santa Compañía, mi bisabuela nos cuenta que ella vio la Santa Compañía. ¿What? ¿Sí? ¿Cómo ves algo que no es visible? A veces se hace visible, hay muchas personas que la ven. Ella, mira, te cuento la historia, y yo creo que por eso fue una de las que nosotros nos conocimos. Ella creció en el campo. Venezuela, 1915 y 1912, más o menos esa historia. Andes venezolanos, cerca de lo que hoy sería San Cristóbal. Ellos tenían una propiedad, trabajábamos más de importante, y había una señora que era amiga de la mamá de mi abuela, que vendría a ser de mi bisabuela, perdón. Y ellos le ayudaban, era una persona mayor, le mandaban comida. Un día la persona que siempre llevaba la comida estaba enferma, no podía, y la mandan a llevar la comida a las 4 de la mañana. Tú has trabajado en, en campo, tú sabes que la gente del campo se para antes que el sol, porque Sí. tiene que empezar a trabajar. Bueno, voy a volver a la fecha, 1912, donde la luz eléctrica, iluminación pública, mucho menos en el campo. Así que señores, ustedes se van con la luz de lo que le alcanza, es decir, con la luz de en ese momento, de una lámpara de queroseno. O sea, ejercicio mental, nada de estas linternas de 6.000 lumens
que te pueden matar un vampiro asado porque lo pueden confundir con el sol. No, o sea, la luz te llega hasta donde llegó. Entonces, para darse valor, mi bisabuela era una persona profundamente católica. Empezaron a rezar el rosario. De repente, en una vuelta, en una curva, que yo he pasado por esa curva, pero muchos años después, ya faltaba de luminaria, ellas empiezan a escuchar que les están contestando el rosario. Para las personas que no son católicas, que nos están escuchando, el rosario es una oración de 2 tiempos. Es decir, está el que guía y el que contesta. Ok. Entonces, ellas empiezan a escuchar que alguien les contesta el rosario. Ellas se alegran porque, obviamente, alguien está caminando en la noche, se van a conseguir a alguien y seguramente, bueno, si se está rezando el rosario no puede ser malo, ¿verdad? Bueno, güey, cuando dan la vuelta se consiguen una procesión espectral, así la definieron, que se le veían huesos, calaveras, que eran medio translúcidos y estaban cargando un féretro entre 4. Se pasaron a Blanca y saltaron y rompieron una casa, irrumpieron una casa con ataque de pánico. Cuando contaron qué fue lo que pasó, les dijeron, es que tú nunca debes rezar un rosario en la calle porque llamas a las ánimas del purgatorio. Eso se llama la Santa Compañía, eso es un fenómeno. Ahora, hay un punto interesante acá. Muchas personas han reportado ver este fenómeno. Es muy común en Colombia, Venezuela, Panamá, España, pero específicamente al norte de España, Galicia, básicamente. Es posible, dada la increíble cantidad de inmigrantes gallegos que llegaron a Venezuela en diferentes épocas, que por allá llegara la tradición. Estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Eso está enmarcado dentro del canon cristiano. Ánimas del purgatorio, rosario, todo eso es cristianismo. Muy bien. Pero si vamos a la Roma antigua, hay reportes de compañías de muertos que avanzaban cargando féretros. Y eso es precristiano. Entonces, ¿quiénes son y de dónde vienen? Llegaron a... No, pues quién sabe, mi pana. No, Mira, porque es que, ya estoy entrando en la época del mito. En estos mitos precristianos, que lo comparten y te lo aseguran en España, y un día nos podremos sentar a hablar de Galicia, que Galicia es maravillosa a nivel de mitos. O sea, podemos pasar una temporada solamente hablando de mitos en Galicia. Pero si te decían que eran por diferentes pecados, estoy hablando de la época romana, por diferentes pecados. Entonces, los muertos tenían que cumplir un tiempo marchando en esa compañía. Y lo más seguro era que quienes la vieran, o en las poblaciones donde se veía, hay 2 variaciones de este mito. O este mito así no ha llegado a Venezuela, es un mito netamente gallego, o que se rastrea a los orígenes precristianos del mundo romano. Significa que alguien va a morir para reemplazar a alguno de esos muertos que están en procesión. a la madre. Oye, pues está chilo eso que nos comentaste. Está chilo. Y la verdad, como yo digo,
A mí me gusta que hablemos al chile y me gusta mucho así que de repente nos salimos un poquito del tema y tocamos algo así por fuera. A mí también. Ahora mi pregunta es para ti. ¿Es posible que una sola persona haya creado miles de páginas tan complejas sobre los sumitas? No, yo pienso más que es un deseo de creer. Mira, yo te dije a ti que yo antes era una persona bastante divertida, vamos a llamarlo así. Yo recuerdo una vez que yo hice un experimento social en mi comunidad, cuando empezaron los grupos de WhatsApp. WhatsApp. Exacto. Me creé un perfil falso y envié una cadena. ¿Una qué? Una cadena. ¿Y? Era una cadena de oración, y tú tenías que hacer algo. Yo quería saber qué tantas personas. Mira, la historia se varió tanto que había gente que le puso que la cadena llegó por una intersección angelical, de un ángel que se le presentó a no sé quién. Yo pienso que hay gente que tiene deseo de creer, quiere creer. Y yo pienso que no fue una sola persona, que de nuevo, que podría ser como una especie de historia colectiva. Una suposición. Esto va a suposición. Digamos que es como dices, eh, estas personas que según recibieron la carta, puede que cada uno haya creado su propio lore, Mira, intentando creer. hay un experimento doble ciego que fue muy famoso y que realmente, tristemente, terminó en la desacreditación pública de una vidente. Se está estudiando en Estados Unidos, se está estudiando este, cómo, cómo es lo que se llama autosugestión. ¿Te acuerdas que yo te he dicho que yo he encontrado casos que yo creo que la persona cree lo que dice, más no creo lo que dice? Sí. Hay un experimento doble ciego, porque el propósito del experimento original es ver cómo reaccionan unas personas cuando tú les dices que estás vendiendo una propiedad. Está, perdón, donde hubo un asesinato. O sea, quieren saber si de verdad, ¿por qué afecta el valor? O sea, ¿qué sienten las personas? ¿Ok? Ahora, ¿por qué es doble ciego? Porque se usa verdaderos agentes inmobiliarios que no saben que la historia es falsa. Muy bien. Y de hecho no les dicen la historia. O sea, les dicen, mira, que hubo un asesinato en esta propiedad. Fin. Pero ellos piensan que de verdad la propiedad está en venta. Ponen cámaras ocultas porque quieren ver cómo reaccionan las personas, sobre todo cuando las dejan solas. O sea, qué dicen, que no sé qué. Entonces, por cosas de la vida, como era una propiedad de más o menos alto estándar, dentro, no planificado, tristemente no planificado, aparece una medium de relativa fama en la ciudad. O sea, no era una persona, inclusive no se dedicaba netamente a eso, era contadora, pero ella firmaba hacer sesiones y la verdad, y hacía reuniones en su casa. Y estaba teniendo cierto tipo de, digamos,
de resonancia. Cuando a la mujer le dicen esto, ella inmediatamente cambia y dice, yo sentía algo extraño en la casa. Y empieza a decir, la mataron aquí, siento su dolor, fue con esto. Y ha creado una historia de asesinato. ¿Qué pasó? Que nunca pasó. Se autosugestionó, quiso creer. Se autosugestionó. Ya ves, mira, aquí nos dice Lyrecraft, quien busca, encuentra. Siempre. Fíjate. Entonces, ¿qué pasó? No, déjame terminar, ¿qué pasó? En un punto, ella le dicen, no, mira, de verdad, vamos a cortar aquí porque ella está empezando a que se entrar en trance, No, no, aquí no pasó nada. O sea, los que están supervisando el experimento se asustan, que puede pasar algo y aquí no pasó nada, aquí no. Esta propiedad está construyéndose, esto es nuevo. Esta fue nosotros, la universidad tal, eso ocurrió en Los Ángeles. La UCLA fue la responsable del experimento. No. Obviamente, la voz se corrió y ella quedó en disputa. En esa misma serie de investigación, que después eso salió, ese experimento se repitió, no el de la casa embrujada, sino este que te estoy contando, se repitió en National Geographic. Vendan a unas personas que son medios, las vendan, ¿ok? Y las ponen a usar la Ouija. ¿Por qué? Porque si lo que mueve son los espíritus, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia en que estés viendo o no estés viendo el tablero? Es real. Resulta que mientras estuvieron vendados jamás pudieron dar un mensaje coherente o ni siquiera dar un mensaje. ¿Por qué? Entonces están diciendo, ojo, no estoy diciendo que todas las personas, evidentemente, hay personas que tienen facultades que se ha demostrado que las tienen, pero hay personas que no te quieren engañar, se autosugestionan. O sea, yo te lo digo, yo creo que esta persona cree lo que me está diciendo, pero yo no le creo. Es real. Es real. Muy bien. Ya casi, chicos, ya casi estamos llegando al final de este directo, pero no nos vamos a ir sin antes explorar al que se dice fue el creador de este tema, del tema Humita. ¿Eh? Porque hubo, según, hubo una persona detrás de todo esto, que fue Jordan Peña, el creador del mito. ¿Qué nos puedes decir de Jordan Peña? De ese. Bueno, el problema de Jordan Peña es que Jordan Peña dice que los humos no existen. Sí, o sea, los humos, según él, dice que no existen, que él fue el que hizo las cartas mecanografiadas y que él fue el que, para hacerlo más creíble, también dijo todo sobre lo que fue el evento del encuentro OVNI en, ¿cómo se llamaba este encuentro? No me acuerdo del encuentro. Bueno, un encuentro OVNI en el barrio madrileño de Aluche, que él fue el que todo eso lo planeó para hacer esto. ¿Eh? Él lo confiesa. Sí, él lo confiesa, pero no le creen. No le creen. Porque mira, hay un caso todavía mucho más famoso. Lo que pasa es que el caso está hasta triste. Y, no, A y, ver, ahí, y ahí sí es culpa tuya, porque tengo que buscarlo en mis archivos. Y yo te dije que lo iba a buscar para ponerlo contigo y puede ser nuestro próximo especial OVNI. Falsos avistamientos, falsos contactos. pero es que todavía no llegamos ahí.
No, pero para el próximo especial, pero te cuento esta parte. Hay una película, yo voy a buscar, hay una película W. O sea, ustedes saben que hay las películas de cine, las Sí, películas de televisión, sí, las triple A que son de menos calidad, las sí. B que son las primeras Charnado. ¿Les vieron Charnado, verdad? Velocipastor. También, bueno, y hay algo por debajo de eso que son películas W, casi que son películas de estudiantes. Hay un corto que habla de qué pasa, muy buen hecho. Ojo, el guión es excelente. Yo no tengo queja del guión, ¿ok? El guión es que, y podríamos hacer una historia de eso si quiero narrativa, es la trama, el spoiler, es que una nave extraterrestre aísla una casa. La casa queda aislada. Muy bien. Ellos abren las ventanas, no salen nada, se regresan, etcétera, etcétera. El guión es excelente. ¿Cuál es el problema? Que el presupuesto fue tan increíblemente bajo que hay cortes donde tú puedes ver la piel, es decir, la máscara, piel y disfraz, pero así, sin mucho esfuerzo. Hay una parte donde a uno de los actores se le abre por completo la máscara desde atrás y tú puedes ver el cabello, o sea, tú puedes ver que es una máscara. Pero Sí. la trama fue tan bien hecha que aquí en Estados Unidos hay un movimiento que dice que esa película es real. ¿A poco sí? ¿Y cómo se llama la Pero película? no recuerdo el nombre, o sea, porque es una película que ni siquiera nunca salió para televisión, o sea, fue una película de estudiantes destinada a montaje limitado. Simplemente que alguien después la consiguió, la copia en VHS y, ¿ok? Entonces, el boom de esas películas que se recopiaba y se recopiaba porque esto es real, es que hubo un ex coronel del ejército de Estados Unidos que se la jugó tipo Bob Lazar, que para mí Bob Lazar es más o menos como este tema del Duomo. Hay muchas verdades, pero Mira, aquí nos hacen un comentario John Conan. Los humitas son reales, no pertenecen a la federación. ¿eh? Bueno, a ver, sígueme diciendo de esta película tan... Yo solamente menciono que el creador del tema Unita confesó hace mucho tiempo que eso fue una farsa, que era un experimento social. Yo te lo dije a ti, esto fue una mentira que se nos fue de las manos. Bueno, bien, digamos que es real lo que dijo el compa. No, no, ¿Cómo pero tuvo? déjame terminar la historia de la película, ok. Entonces, invitan a los creadores de la película que tienen parte de los cortes no editados. O sea, ellos para probar que la película es mía, te llevan el original, te llevan las matrices originales que ellos conservan de la película. ¿Ok? Porque lo que se copió fue la versión final de la película, cuando ya tú editas y montas. Tú sabes esto mejor que yo porque tú eres mejor editando que yo. Tú sabes que se hacen diferentes tomas hasta que tú creas una única continuidad. Ellos al programa de televisión dicen, esto es falso, mira, mi hermano era este, mi papá nos ayudó con esto, estábamos en la casa del lago del amigo de no sé qué broma de mi novio, o sea, te describen todo, llevan las fotos, llevan todo, todo, o sea, son pruebas testimoniales, pruebas fotográficas, originales de la película, evaluación técnica de expertos. Y tú sabes qué fue lo que dijo el famoso coronel del ejército que es verificado, que lo que No, pasaba era que había un complot tan grande para silenciarlo que todo esto lo inventaron y eran actores parados. Si tú quieres creer, tú vas a creer. Y no hay nada, y no hay prueba que yo te coloque que tú me digas que no es cierto.
Yo una vez estuve en presencia de una persona que estaba tan sugestionada, autosugestionada con el tema espiritual y el New Age, que cuando se le confrontó la realidad sin mayor escapatoria, o sea, además de ayuda psicológica, psiquiátrica, se le llevó, digamos, espiritistas genuinos que le dijeron, señor, usted está loca. Básicamente, palabras más, palabras menos. La persona se dijo a sí misma, lo que pasa es que este mundo y todo este universo fue creado para probar mi fe. Y por eso ustedes me atacan así. No es su culpa, es que ustedes están manipulados por... A la madre. O sea, esa fue su reacción. Y por eso es que yo, como te digo, yo cuando te dije que yo entraba a esto con datos, es porque a mí me preocupa mucho esa gente. Esto fue un experimento que se salió de control. O sea, este tipo quiere hacer un estudio sobre la credibilidad humana y resulta que ahora le dicen que no, él está mintiendo. Y nos viene un amigo como este, ¿qué federación? La Federación de Tenis. Que me dicen, no, los humitas no están aprobados por la federación. Yo tengo que preguntar, ¿qué federación? La Federación de Tenis, la FIFA. O Pues me sea, imagino que perdóname. la Federación Galáctica no es lo que quiere dar no entender. Larga vida y prosperidad, el Capitán Kirk. Muy bien, muy bien. Bueno, yo la pregunta que te iba a hacer, si fue todo falso y fue un proyecto social, ¿cómo es que tenía información tan delicada? Mira, aquí te puedo dar dos explicaciones. De verdad hay algo que pasa información haciéndose llamar por Mita. Mira, hay un tema y yo lo estaba viendo en un video, y esto sí lo voy a hablar seriamente. Aquí mi siguiente información es muy seria. Pero hay personas que sin experiencia pretenden hacer invocaciones o pretenden hacer ejercicio. Entonces, como por ejemplo, las personas que dicen, no, es que contacté con el ángel Gabriel. Ajá, como sabes, tú no contactaste con el ángel Gabriel. No, no te voy a discutir, contactaste con alguien, porque yo conozco mucha gente que de verdad contacta con alguien. ¿Cómo sabes tú que contactaste con el ángel Gabriel? No, porque él me lo dijo. Mira, yo soy el rey de Chicago. Verga. ¿Cómo? Bueno, yo te lo estoy diciendo, ¿no? Debería bastarte eso. Mira, aquí nos hacen un Entonces, comentario. ajá. John Conan. Los sumitas borran su rastro, lo hacen por protocolo. Y sin embargo, mandan cartas y se conectan a una cuenta de Twitter. Bueno, Hace como 3 meses pusieron un diario de cómo reparar uno de los motores de sus naves que se accidentó y retrasó su retirada de la Tierra. Te dicen cuántos exploradores humitas hay asignados en esta base, pero borran su rastro. De paso, ¿cuál protocolo? Protocolo humita de contacto. Perdón, te voy a preguntar. bueno, ahí está. Entonces, al final, ¿qué es lo que le puede decir a la gente sobre este tema? Mira, ¿qué le puedo decir a la gente? Que yo creo que hoy, como está la situación, muy, muy delicada, a todo tipo intolerancia social, política en los medios, la censura.
cómo es una fachada muy útil para dar información. O sea, yo puedo manejar información o inclusive puedo ser una persona que tiene cierta sensibilidad de canalización, pero no me van a creer y de repente digo, no, yo soy un contactado de los humitas y ya, listo. Interesante. Perfecto. Bueno, ahí está, chicos, como lo dijimos al inicio, al final de cuentas es su decisión creer o no creer en este tema humita. Porque claro, como lo dijo también de ese, no podemos probar algo que tampoco podemos verificar del todo. No, O o sí sea, podemos. yo no lo puedo probar. O sea, yo vuelvo a insistir. Yo, en parte, mi opinión. Los humitas fue una mentira que se fue de control. Ya está. Este, y cuando tengo que probar que una mentira, es complejo por el nivel de la falacia de confirmación. O sea, es como que tú conoces imagínate, a ver, algo que se pueda reflejar. Esto. Mira, tú sabes que esto tiene un poder mágico que mantiene alejados a todos los dragones del planeta. Este objeto que tú ves aquí es lo que impide que los dragones entren al planeta Tierra. El día que esto se destruya o se separe, los dragones pueden entrar al planeta Tierra. Obviamente tú me vas a pedir pruebas. Y yo te voy a decir, cónchale, ¿no te das cuenta que tengo esto y no hay un solo dragón? Es como decir, güey, yo soy un cazador de vampiros y que me digan, güey, los vampiros no existen. ¿Por qué crees? ¿Por qué Haces crees? haces un muy buen trabajo. ¿Ok? Tú dices, no, no, o como estas personas que tienen una idea completamente, yo me los he conseguido, una idea completamente degradada de la masonería y tú les dices, oye, güey, yo estaba en varias logias, mi rango no es no, tampoco estoy en lo mínimo, no es lo que tú te estás imaginando. No, 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 es porque tú no estás llegando a los niveles que tienes que llegar o porque tú estás sabes que te puedo invitar a a una, a una conferencia, una logia, tú puedes entrar conmigo un día de sesión, tranquilo, yo puedo llevar un invitado. Eso no sirve porque cuando tú llevas invitados, ustedes actúan de manera distinta. Ok, pero déjame ver si entiendo, tú no eres masón, nunca has entrado en una, pero sabes lo que ellos hacen. Fíjate, aquí nos hace un comentario John Conan. La Federación de Planetas, la que dirige y administra este planeta compuesto por las razas de las Pléyades, más 12. Antarianos, Urmat, Andromedanos, Sirianos, Etortans y Actuarianos. Se me hace que hace poco lo hablamos Poco hablamos de y 9, habían algunas de esas, pero fíjate, ahora son los de las Pléyades más 12. más 12. Y, Bueno, y aquí veo que se contradice con lo que dicen los sumitas, porque los sumitas también decían que eran 9 ajá, y que todas se retiraron y quedan nada más los reptilianos y los 2 grises. y los Quedaron grises. dos y todas las Pero, demás abandonaron este espacio. pero bueno, o sea, como te digo, la federación es, el que quiere creer, va a creer lo que quiera creer. Y yo no me opongo a que crea. Mi problema es cuando esos empiezan a afectar el desenvolvimiento de la sociedad. O sea, Muy hay que bien. tener mucho cuidado. Eso es un tema de muchísimo cuidado. Mucho, mucho cuidado. Ah, hijo. Existen y tienen una sociedad muy parecida a Corea del Norte. Y es bastante interesante porque la sociedad de Corea del Norte es un misterio en sí mismo cómo funciona.
complicado ir a Corea del Norte. Yo te puedo decir que todos los videos que hay que según se metieron a su inteligencia, sus videos por dentro, puedo decir que son 100% falsos, güey. O sea, Corea del Norte literalmente tiene cerrada hasta su internet para que no pueda acceder la gente a ellos. Y los turistas no tienen acceso a cualquier parte. Míranos, y llegó nuestro amigo Finguts, se le hizo tarde, ya estamos terminando Finguts, pero muchas gracias por venir, con que nos des un like, un comentario, nos alegra mucho el que estés aquí. Bueno chicos, el sábado vamos a tener, es un invitado, probablemente a varios invitados, pero entre ellos a Facundo del Mundo Holístico, viene algo bueno. No sé la neta qué tema vamos a hablar. No sé. Esos son buenos. ¿Eh? Esos son buenos. Sí. Y les recordamos la primera semana de cada mes, el primer en vivo, trata sobre ufología. El siguiente en vivo lo vamos a hacer sobre los fakes, los grandes fakes. Los falsos avistamientos. Los falsos avistamientos, los falsos contactados. Así que prepárense, chicos. Viene algo bueno, porque nosotros le estamos trayendo desde el punto de vista lógico toda la información y respaldada. Aunque oye, y fíjate, sí. y podemos invitar, no sé, quien tú quieras, para una grabación, porque definitivamente tengo que montar algo en mi canal, no puedo ser yo tan. ¿Tenemos a Ariel? Exacto, para el conversatorio, tenemos un conversatorio sobre el Damiatum Memorial de Lucio Sejano, aprovechando que estamos en Cuaresma. Le podemos decir a nuestro amigo de Argentina, se me hace que a él le fascinaría el Damiatum Memorial. Yo te lo juro que me encanta lo que estás escribiendo. Un día te lo voy a robar para escribir un fanfic. A ver, contactaron a los humanos gracias a un experimento de Tesla con las ondas de radio. ¿Ya había fotografía en ese tiempo? ¿Tú? Sí. Se me hace que antes de Tesla había la fotografía y hay muchos archivos donde se demuestra que en realidad ya estaban ellos aquí antes de Tesla. Mira, yo te voy a dar una prueba irrefutable de que estaban aquí antes de Tesla, inclusive antes de Cristo. A ver, a ver. ¿Tú te acuerdas de Gazú, el de los Picapiedras? Sí. Te pasa. Ay, güey, tu chingüente. No, o sea, se te olvida que nosotros hablamos cuando hablamos de literatura. ¿Te acuerdas que comentamos de escritos del siglo IV y III antes de Cristo sobre encuentros con extraterrestres? Sí, 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 ya me acuerdo, ya me acuerdo. O sea, siempre estaba en la literatura. Ese concepto no es nuevo. Muy bien. Bueno, pues sin más preámbulos, gracias Finguts por el apoyo que haces al canal, recomendando, pidiendo que activen el super chat. Muchas gracias. Si alguien llega a donar, lo agradecemos mucho para poder conseguir más información o para mínimo tomarnos un cafecito, la neta. Exacto. No, la neta no eres payaso, Finguts, eres un gran amigo. Recuerden, suscríbanse chicos, si les gusta este contenido, si les gustan los temas que estamos hablando. El sábado vienen invitados especiales. Próximamente vamos a traer más invitados. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero yo digo que me voy a traer a los de Reddit, eso que hacen preguntas, que dicen cosas como que el 3-1 y Atlas era parte del proyecto Blue Bean. Yo lo supero así. Bueno, sin más preámbulo, mi nombre es Israel González. Soy su amigo. Aquí
Bajo la luna. Me acompañó mi colaborador y amigo. Saludos. Perfecto. Nos despedimos. Bye bye, Fingoods.